Este informe será presentado por los expertos que integran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y Alejandro Valencia, dando las recomendaciones que contiene dicho documento. Las recomendaciones, el informe trata sobre 4 aspectos generales, están divididas en 4 apartados. Un primer grupo son recomendaciones realizadas durante el proceso de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Un segundo grupo de recomendaciones están vinculadas con la investigación y búsqueda del caso de Ayotzinapa. Un tercer grupo son recomendaciones generales en torno al tema de la desaparición en México. Y un cuarto grupo son como unas bases para investigar la desaparición de personas en el estado de Guerrero y en Iguala. En cuanto a las recomendaciones realizadas en el proceso, estas fueron las que nosotros fuimos dando repetidamente y que los distintos boletines de prensa, el grupo fue presentando al respecto. En el informe verán que hay como un resumen de una manera mucho más pormenorizada de específicamente cuáles fueron ese tipo de recomendaciones que nosotros formulamos de manera continua y permanente a la Procuraduría General de la República. En cuanto a las recomendaciones vinculadas con la investigación del caso, nosotros presentamos en el informe 20 recomendaciones muy puntuales. Yo brevemente voy a leer los títulos, algunas de ellas ya las hemos señalado también repetidamente y otras brevemente como que voy a anunciar sus contenidos porque las consideramos bien relevantes. Las hemos dividido básicamente en 4 apartados: un apartado de investigación, otro sobre responsabilidades, un tercero sobre búsqueda y el cuarto referido a la atención a las víctimas. En cuanto a la investigación, seguimos insistiendo en la relevancia de la unificación de la investigación, de considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos en torno a ella, en llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes. Hay que aclarar, por ejemplo, que agotar todas las declaraciones testimoniales que han sido solicitadas por el grupo y que aún no se han realizado, así como peritajes fundamentales que aún se trata de desarrollar, como por ejemplo los de telefonía, la confrontación de evidencias balísticas recogidas con otras armas existentes en el expediente y con las armas de otros cuerpos de seguridad, como la policía de Cúcuta, así como cruces entre el ADN encontrados en muestras recogidas en los buses o en la ropa, con los perfiles genéticos de las víctimas y sus familiares, y realizar una investigación exhaustiva de las sábanas de llamadas, tanto de las víctimas como de los indiciados, por los hechos del 26 y 27 de septiembre. También investigar como línea prioritaria el desencadenamiento de la agresión contra los normalistas, el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto, se debe realizar cruces de información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja. También tenemos que se debe investigar con la participación de peritos independientes las denuncias de tortura contra presuntos perpetradores que se hayan producido. También realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón Fontes y replantear en general los elementos de investigación del caso. Frente a las responsabilidades, hay que determinar otras responsabilidades, eventuales otros cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos, investigar otros posibles responsables, llevar a cabo nuevas capturas. En particular, nosotros insistimos en la de Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos, Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, y Alejandro Teniscalco Mejía, ex miembro de la Policía Municipal. También la investigación del patrimonio de los presuntos responsables y también investigar la posible obstrucción de la investigación que se esté presentando con el caso. En relación con la búsqueda, hay que mantener los procesos de búsqueda siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas, de acuerdo a los criterios y recomendaciones que nosotros hemos señalado, con la participación de los familiares. También hay que examinar otros lugares compatibles con los restos cremados, debido al hallazgo de un resto cremado identificado como correspondiente a uno de los normalistas desaparecidos y a la necesidad de tener en cuenta todos los posibles destinos de los normalistas,
investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas, en los municipios de Iguala y Cocula, u otros que pudieran haber sido disponibles para los perpetradores para evaluar todas las circunstancias y una eventual vinculación con los hechos. También actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala, incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnologías de búsqueda, y en cuanto a la atención a las víctimas, pues llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas que hemos formulado, consolidar los mecanismos de información y relación con los familiares y otras víctimas, reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos con el Estado y considerar medidas de protección y prevención. Un tercer apartado, nosotros presentamos una serie de recomendaciones generales en torno a la desaparición forzada en México. Este apartado surge básicamente de tres dinámicas. Una primera dinámica que, de acuerdo a nuestra experiencia, hemos estado durante 6 meses dedicados pues, a la investigación y búsqueda de los muchachos. Sabemos de la problemática de la desaparición en México en general y de la desaparición forzada en particular. Entonces ahí tenemos un haber que consideramos importante para formular unas recomendaciones generales para otros casos. En segundo lugar, pues también hemos recogido recomendaciones de otras instancias, sobre todo instancias internacionales, tanto del sistema interamericano como de Naciones Unidas. Y finalmente nosotros también hicimos un proceso de consulta, hicimos un taller con organizaciones de familiares de víctimas de todo México y con organizaciones de derechos humanos, pues para recoger algunos elementos relacionados con estas recomendaciones generales. Unas de ellas, yo muy brevemente pues voy a señalar, hay unas vinculadas con el registro de personas desaparecidas, y creemos que es fundamental pues contar con un registro único nacional de personas desaparecidas, y ahí se requiere pues evaluar y revisar el registro que existe. En materia de búsqueda es fundamental pues establecer un proceso de búsqueda de personas desaparecidas, que sea un proceso de búsqueda oficioso, implementado pues por el Estado, que se ponga en forma de manera inmediata y que se ejecute sin dilaciones indebidas. Para nosotros es fundamental que el procedimiento de búsqueda se haga sobre todo en las primeras 72 horas. Hicimos un análisis sobre la búsqueda que ocurrió con el caso de los normalistas y encontramos muchas falencias en esas primeras horas. Y sabemos que en cualquier caso de desaparición forzada es fundamental lo que se tiene que adelantar en los primeros momentos, ¿no?, en el cual ocurran los hechos. También señalamos que se requiere permitir la participación de los familiares en estos procesos de búsqueda, que se debe fortalecer la base de datos genéticos de la PGR para identificar a los desaparecidos, crear una comisión de búsqueda de personas desaparecidas, crear un programa nacional de exhumaciones, resguardar de manera adecuada los lugares donde se puedan encontrar los cuerpos, cadáveres y restos óseos, y evitar en todo momento que queden sin custodia, y contar con un sistema automatizado a nivel federal como de identificación dactilar único. También, frente al derecho a la verdad, establecer las necesidades de los familiares y las víctimas que permitan satisfacer este derecho, permitiendo el acceso a la información necesaria y el conocimiento de la situación judicial de los casos y la evolución de los mismos. En cuanto al tema de la investigación, pues consideramos que es fundamental investigar todos los casos de desaparición en general y de desaparición forzada en particular, que sean de oficios, sin dilaciones, de una manera seria, imparcial y efectiva, aplicar el protocolo de Minnesota para guiar las investigaciones de las desapariciones forzadas, ya que desafortunadamente una forma de consumación de estas violaciones son las ejecuciones extrajudiciales. También señalamos que se deben rechazar todas las pruebas obtenidas bajo tortura y garantizar el derecho de las víctimas a la coadyuvancia individual, colectiva y su legítimo derecho, facilitándoles el acceso a los expedientes y brindándoles copias pues, de sus respectivas actuaciones. También pues, hay algunas recomendaciones en cuanto a medidas de protección, en cuanto a la reparación. Creemos que es fundamental reglamentar de manera específica lo relativo a la exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos. En cuanto a garantías de no repetición, nosotros formulamos algunas recomendaciones que tienen que ver con formación y educación. Creemos que es
Capital, capacitar de manera específica y regular a todos los agentes federales, estatales y municipales en el respeto y garantía de los derechos humanos, haciendo énfasis en conceptos y atención de casos de violaciones de derechos humanos, con especial atención a la desaparición forzada. También en impulsar un programa de formación psicosocial para quienes deben atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otras. Tenemos también otra reclamación para regular la figura de la declaración de ausencia por desaparición forzada, que es una necesidad primordial para todos los familiares. También tenemos un apartado mucho más extenso sobre algunas reformas legales, y en esto sí consideramos que se requiere aprobar con carácter urgente y con la consulta previa a las víctimas una legislación integral en materia de desaparición de personas en lo general y desaparición forzada en particular. Sabemos de iniciativas ya en este momento, pero creemos que es urgente. También tenemos algunas sugerencias en materia de reformas a las fuerzas de seguridad. Creemos que es capital profesionalizar a la policía, a todos los niveles, con el propósito de que sea un cuerpo civil y democrático, de carrera y especializado, y regular el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales, pues por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También en cuanto a reformas institucionales para la investigación y sanción, recomendamos contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente a nivel federal, como los diferentes estados, crear una unidad fiscal especializada en casos de desaparición, instaurar una unidad de análisis de contexto también en la Procuraduría General de la República. Eso pues les digo que son, entre otras, algunas de estas recomendaciones, y al cual pues las invitamos a leer en nuestro informe. Finalmente, y debido al trabajo que realizamos nosotros, y sobre todo en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, sabemos que empezaron a aparecer, ¿no?, muchísimos casos de desaparición en el estado de Guerrero y de manera particular en Iguala. Nosotros tuvimos acceso a alguna información que nos suministró, por un lado, de la Procuraduría General de la República, por el otro lado, por unas fichas que también nos facilitó la organización de la UPOEC, y en tercer lugar, por otra información obtenida por algunos organismos no gubernamentales de derechos humanos, y elaboramos con una base de datos muy preliminar sobre el tema de desaparición forzada, y identificamos 148 casos de desaparición en los últimos 8 años, de los cuales 104 casos ocurren entre los años 2012 a 2014, es decir, solo en estos últimos 3 años. De esos 148 casos, 28 casos los está investigando actualmente la PGR como desaparición forzada, es decir, en los cuales hay participación de agentes del Estado. Nos llama poderosamente la atención que de esos 148 casos, 82 casos son en Iguala, 25 casos individuales, 17 colectivos en los cuales hemos podido identificar la información, y 55 de esos casos se dan bajo el mandato del señor Abarca. Entonces, ahí vemos que hay como una situación, digámoslo, como bastante seria, y que efectivamente pues la desaparición forzada en este municipio es una práctica frecuente, pues realizada colectivamente, dirigida contra una multiplicidad de víctimas, y con casos, y valga la verdad, pues con estas cifras no estamos hablando del caso de Ayotzinapa, no estamos hablando de otros casos diversos. Entonces, por eso yo creo que los casos de desaparición forzada en general y de desaparición forzada en particular en el municipio de Iguala son casos graves, no son casos aislados, no son casos esporádicos, y ameritan pues una atención especial por parte de las autoridades mexicanas. En definitiva, el caso de Ayotzinapa yo creo que deja muchas lecciones, deja bastantes lecciones aprendidas para todos los otros casos de desaparición forzada en México. La prevención, la búsqueda, la investigación, la reparación, la atención a las víctimas, el derecho a la verdad,
el acceso a la información y las garantías de no repetición. Yo creo que es imperativo por el dolor de las víctimas, por el dolor de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, por los desaparecidos de Iguala, por los desaparecidos del estado de Guerrero y por los desaparecidos de todo México. Como decía la filósofa Raquel Bespaló, todos los hombres y las mujeres viven en el dolor, la verdadera igualdad no tiene otro fundamento.